Nuestra mente es increíble, así que hoy la vamos a poner a funcionar. No pienses, pero por favor, este es el ejercicio, no pienses. Por favor, no vayas por nada del mundo. No vayas a pensar en Bob Esponja. Abre mis ojos y mírale las maravillas de tu ley. Sí, yo sé. Es un ejemplo cliché, pero es un muy buen ejemplo de lo que haremos en este video. Porque estoy muy seguro de que pensaste en Bob Esponja e incluso hasta pudiste pensar en Calamardo el Hermoso. Pero ese ejercicio es un poco lo que vamos a hacer en este video, solamente que en un nivel un poco más elevado. Así que para lo que haremos, imagina que yo te doy una hoja blanca, te doy un lápiz y muchos colores. Y luego te voy a leer un texto. Y tú vas a plasmar en una sola imagen la esencia de lo que imaginaste mientras leía el texto. Tal vez haya cosas un poco difíciles de entender en este texto, pero el ejercicio no es entender todo al pie de la letra, sino captar la esencia, lo principal del texto y poderlo plasmar en una sola imagen. ¿Listo? Entonces, tienen una sola tarea. No me decepcionen. ¿Listo? Así que ahí va. Cristo es la imagen misma del Dios invisible y existe desde antes que Dios comenzara la creación. Cristo mismo es el creador de cuanto existe en el cielo y en la tierra, de lo visible y lo invisible, y de todos los seres que tienen poder, autoridad y dominio. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Cristo ya existía antes de todas las cosas y por su poder todas subsisten. Él es la cabeza de ese cuerpo suyo que es la iglesia. Él, que es el principio, fue el primero en resucitar, para ser en todo siempre el primero, porque Dios quiso que en el Hijo habitara toda su plenitud. Bueno, ¿qué? ¿Cómo les fue? Yo les dije que el ejercicio no era del todo fácil, pero ¿cómo les fue? ¿Qué tal quedó ese dibujo? Yo no muestro el mío porque yo dibujo re feo, pero más o menos se los describo. Para mí la esencia del texto es una imagen sublime e impactante. Es algo que se sale de nuestra comprensión. Así que mi dibujo es como un trono en lo alto, grande y resplandeciente. Está tal vez en medio de las nubes y no puedo ni siquiera ver el rostro de quien está sentado porque es una imagen súper brillante, es como el sol mismo. Y bueno, no puedo entrar en sus mentes o puedo ver sus dibujos, pero seguramente la imagen es algo impactante. Listo, entonces dejemos esa primera hoja un momento ahí y imagínense que les paso una segunda hoja y en esa segunda hoja vamos a hacer el mismo ejercicio. Así que voy a seguir leyendo el texto, pero vamos a hacer ya otro dibujo. Ya saben que no es un ejercicio del todo fácil, así que estén muy pendientes. Y sigue diciendo, por medio del Hijo, Dios reconcilió con Él todas las cosas, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. Esa paz la logró por medio de la sangre que Jesús derramó en la cruz. ¡Listo! Eso es todo. Este texto es un poco más corto, pero la imagen cambia, ¿no? Hablamos de una cruz, hablamos de sangre. Definitivamente ese dibujo cambia. Pero déjenme profundizar un poco en este tema para mejorar nuestra imagen. ¿Y por qué? Porque nosotros ya nos familiarizamos con la cruz. La vemos en las casas, la vemos en iglesias, hay personas que la tienen tatuada, la vemos en muchas partes. Sin embargo, si alguien de la época que se escribió la carta estuviera aquí, estaría boquiabierto, totalmente impresionado de ver la cantidad de imágenes de cruz que hoy en día tenemos. La cruz era ese lugar
a donde iban los sentenciados a muerte, y los sentenciados a muerte eran los peores criminales de la época. También la Biblia nos dice que era el lugar destinado para los malditos. Es decir, si tú y yo estuviéramos en la época y viéramos a alguien cargando una cruz, ya sabríamos que su destino sería la muerte, y tal vez incluso cause en nosotros desprecio al ver a esa persona. Es algo como si hoy en día viéramos imágenes de una silla eléctrica o de la horca. Pero bueno, ¿qué fue lo que vivió Cristo en esa cruz? La mayoría de nosotros sabemos cómo funcionaba la cruz. Clavaban a la persona en sus extremidades en un madero. Sin embargo, quisiera que viéramos un aspecto más. Así que remontemos nuestra mente a una escena que encontramos en Lucas 22. Así que transportémonos un momento al Monte de los Olivos. Y en ese lugar encontramos a Cristo arrodillado y sumamente angustiado. Tan angustiado que su sudor, las gotas de sudor caían y parecían gotas de sangre. E imaginémonos que nos podemos acercar un poco y escuchar lo que está diciendo. Y encontramos que está orando. ¿Y de qué manera ora? Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ok, pero ¿qué significa esta copa? Bueno, esa es una figura, y si vemos en toda la Biblia, la copa es una figura que significa la ira, el furor de Dios. Y sí, el Dios de la Biblia y el Dios que yo creo también es un Dios de ira. Pero bueno, la ira siempre tiene un objeto sobre quién descargarla, ¿no? ¿Y sobre quién descarga Dios su ira? Sobre los pecadores. Es decir, que Dios tiene ira contra aquel que peca. Porque eso nos pone en una situación un poco incómoda a los dos, ¿no? Porque estoy seguro que tú, al igual que yo, has pecado, y mucho. Y por lo tanto, merecemos la ira de Dios. Pero lo que hizo Cristo cuando vino aquí a la tierra fue tomar todos nuestros pecados, los del pasado, los del presente y los del futuro, y tomarlos para Él. Los cargó Él mismo. Entonces, lo que sufrió Cristo en esa cruz fue la ira del Padre sobre Él por los pecados que Él cargó. Ok, hagamos una pausa y pensemos, ¿y qué tan grave es eso? Pues bueno, estamos hablando de Dios. Y el Dios que nos habla la Biblia y el que creo yo es un Dios que su poder no tiene límites, cuya voz es como trueno y su grandeza es incomparable. Ahora imagina todo ese poder y grandeza transformado en ira y cayendo sobre alguien. Esa misma ira que esfumó a Sodoma y Gomorra. En un momento a toda una población la acabó. Y no solo eso, sino que en la época de Noé destruyó a todo el mundo excepto una familia y unos cuantos animales. Y esa misma furia, capaz de destruir todo lo que vemos a nuestro alrededor en un instante, cayó sobre una persona, Cristo, en un lugar, en la horrible cruz. Por eso mismo, la descripción física que nos dice la Biblia de Cristo en la cruz es así: despreciado, desechado, quebrantado, molido, angustiado, afligido. Dice que su rostro estaba tan desfigurado que su aspecto no parecía el de un ser humano. La ira de Dios, Padre, cayó sobre el Hijo porque Él decidió cargar todos nuestros pecados. Ahora sí, ¿cómo quedó ese segundo dibujo? Seguramente es una imagen impactante, es una imagen muy fuerte, incluso debe ser difícil de ver. Y estoy seguro que su dolor fue a tal punto que cualquier imagen, cualquier dibujo quedaría simplemente corta. Ok, ahora coge las dos imágenes. Una imagen sublime y otra imagen brutal. ¿Y puedes creer que estamos hablando de la misma persona? Pero ¿por qué Cristo decidió pasar de una imagen sublime y resplandeciente
a una imagen tan cruel por ti y por mí. Porque nuestro pecado solo nos daba un destino, la ira eterna de Dios. Pero Cristo decidió pagar ese castigo que nosotros merecíamos en Él, para que nosotros tuviéramos un destino totalmente diferente. Cristo con su sufrimiento nos dio otro camino y por medio de Él tenemos una eternidad gozosa y gloriosa. Todo el que cree en Cristo y acepta su obra en la cruz tiene vida eterna. Pero todo el que rechaza ese mensaje tiene la ira de Dios sobre él por la eternidad. Así que imagina lo que vivió Cristo, quien siendo en forma de Dios decidió tomar forma de siervo e ir hasta la muerte de cruz. Y todo eso para darnos un regalo a ti y a mí, la vida eterna. Yo creo. ¿Y tú? ¿Aceptas ese increíble regalo que tuvo como costo el sufrimiento y la humillación de Cristo? ¿Aceptas la vida eterna que te regala por medio de Él? Yo ya tomé esa decisión. Sé dónde estará mi gloriosa y gozosa eternidad. ¿Y tú?